Esto es Déjà Vu, un podcast para hablar de la historia detrás de la coyuntura política en Colombia, con Alejandro Lloreda y Luis Guillermo Vélez. Hoy, Colombia y Venezuela, repúblicas hermanas, pero no gemelas. Bienvenidos. Inspirados en el legado histórico de unión y en el espíritu de confraternidad que nos heredó el padre libertador Simón Bolívar, y en la hermandad de nuestros pueblos, que ahora son geográfica y políticamente dos repúblicas soberanas, pero históricamente una sola nación bolivariana, nos reunimos hoy, 1 de noviembre de 2022. Esto es el preámbulo de la declaración conjunta suscrita entre el presidente Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Es un texto casi religioso, Alejandro. Son palabras mayores, Luis Guillermo, porque habla de políticamente dos repúblicas soberanas, pero históricamente una nación bolivariana. Y también habla del padre libertador Simón Bolívar. Es casi, como decíamos ahora, un texto religioso esta declaración. Así es, mi nombre es Alejandro Lloreda. Y yo soy Luis Guillermo Vélez y hablaremos hoy de las relaciones colombo-venezolanas, de la historia de estos dos pueblos que son realmente, o naciones que son siamesas, que viven juntas, que dependen la una de la otra en realidad y que, como los siameses también ocurre, se pelean de vez en cuando. Estas peleas empiezan inclusive desde el principio de la independencia, Alejandro. Pues toca remontarse precisamente a cuando Colombia y Venezuela eran verdaderamente una sola nación bolivariana. Estamos hablando de la Gran Colombia, década de 1820, y Bolívar, después de fundar la Gran Colombia en 1821, lleva la guerra de independentista al sur y se comienzan a ver unas primeras tensiones entre los líderes políticos de Colombia y Venezuela, de la Nueva Granada y Venezuela. De este país unificado que tenía el gobierno en Bogotá y que tenían talantes muy diferentes de ver el proceso, digamos, de independencia, pero también de gobernar. Había diferencias muy grandes entre Santander, quien estaba encargado aquí del gobierno en Bogotá, y los generales venezolanos que habían venido con Bolívar aquí a la República, digamos, unificada. Entonces esto empezó desde el principio, las grandes tensiones, particularmente porque los venezolanos no podían ver a Santander ni en pintura. Así es, el movimiento independentista venezolano comienza con una conspiración que se llama la Cociata. Esto es a partir de 1826, cuando Bolívar está en Perú, está en el sur, y comienzan a haber tensiones entre Santander y Páez. Santander acusa a Páez de unos atropellos en el reclutamiento de hombres para el ejército independentista y cita a Páez a venir a juicio a Bogotá. Alejandro, como dirían en la W, ¿posibilidades de que Páez hubiera llegado aquí a Bogotá a someterse al juicio de Santander? Absolutamente ninguna. Ninguna, eso no iba a pasar definitivamente. Y lo que mantenía esta Gran Colombia pegada un poco con babas era pues obviamente el Libertador, ¿no? Y la fuerza del Libertador. Pero cuando ese poder del Libertador empieza a desvanecerse, los movimientos de independencia, de separación de la Gran Colombia, tanto en Ecuador como en Venezuela, empiezan realmente a agarrar fuerza y nacen y surgen caudillos como Páez que finalmente pues acaban acabando con este proceso de integración. El proceso constitucional comienza en la Convención de Ocaña, que fracasa en medio de las tensiones con los santanderistas. Los bolivarianos se retiran de la convención, le toca a Bolívar asumir la dictadura y hace un último intento para mantener la unión de Colombia y Venezuela en el Congreso Admirable. Esto es 1830, donde le pide permiso al Congreso para volver a viajar a Venezuela, a entrevistarse con Páez en Mérida. Pero el Congreso le niega ese permiso. Como a Pedro Castillo en el Perú. O sea, él se ha convertido en el Pedro Castillo de la Gran Colombia un poco, Bolívar, en este sentido. Y ya en 1830 él ya renuncia, decepcionado a la presidencia en 1830 en mayo, y el 14 de octubre de 1830 el Congreso de Valencia en Venezuela declara la independencia de la Gran Colombia. Ese es el momento en que Venezuela se funda como nación independiente de Colombia. Aunque a mí me da la impresión que Venezuela logra organizarse más rápido que Colombia. Se integra mucho más rápido el comercio internacional que Colombia. Colombia es un país mucho más aislado, con muchas más dificultades geográficas. Venezuela está volcada hacia el Caribe. Entonces logra, digamos, que un avance económico más temprano que el colombiano, pero políticamente pues hay una turbulencia muy grande.
De hecho, el primer tratado entre ya Colombia y Venezuela como naciones independientes es el Tratado Michelena-Pombo de 1833, que lo firma Lino de Pombo, canciller de Colombia. No sabemos, Luis Guillermo, si es de los mismos Pombos de Juan Piz González Pombo, de los Pombo de toda la vida. Parecería. Los límites que se acuerdan en ese momento entre el canciller colombiano Pombo y el señor Michelena, pues son básicamente los mismos límites que venían de la colonia. No hay muchas diferencias, pero obviamente como el conocimiento geográfico no era tan específico, quedaron una cantidad de áreas sin delimitar de manera exacta. Y durante el siglo XIX, la relación colombo-venezolana se centra mucho sobre el tema de delimitación de estas fronteras terrestres y marítimas. Era una frontera muy grande y muy despoblada, y ambos países acuerdan en 1881 someterse a un arbitraje del monarca español para que les ayude a delimitar las fronteras, que estaban basadas, como usted dijo, en gran parte en lo que eran las fronteras entre el nuevo Reino de Granada, las fronteras coloniales entre el nuevo Reino de Granada y la Capitanía de Venezuela. No había Corte de la Haya. Se somete este arbitraje a la reina regente María Cristina de Habsburgo, que es la tutora del que sería Alfonso XIII, y la reina pues delimita las fronteras, y aquí les pareció que la limitación había quedado más o menos bien, y entonces es el presidente o el canciller en ese momento, que es Carlos Holguín, decide darle un regalito bastante jugoso a la reina, ¿no? Holguín le regala el tesoro Quimbaya, el mayor tesoro de oro encontrado en tierra colombiana. Esto era el mayor tesoro de arte precolombino, y se lo regala para agradecerle a la reina regente el laudo. Y todavía sigue allá el tesoro, y en una nota muy colombiana, hace poquito alguien demandó ante la Corte Constitucional la devolución del tesoro, ¿no? Y la Corte gastó su tiempo, y me imagino que muchas páginas de sentencia muy extensa, ordenándole a la Cancillería que trajera ese tesoro como fuera de España. Nuevamente, Alejandro, ¿probabilidades de que el tesoro Quimbaya regrese a Colombia? Absolutamente ninguno. Pero de todas maneras, fuera de estos temas, digamos, jurídicos de límites, había cierta relación comercial. Yo no diría que entre Colombia y Venezuela, sino entre una parte muy importante de Colombia y una parte muy importante de Venezuela, porque, digamos, no es que hubiera relación entre Bogotá y Caracas o comercio entre Bogotá y Caracas, pero lo que sí claramente había era un comercio muy importante entre Santander, el departamento de Santander, lo que hoy es Norte Santander y Santander, Bucaramanga, Cúcuta y Maracaibo. Se construyó un ferrocarril muy rápidamente conectando Maracaibo y Cúcuta. El primer ferrocarril que hubo en Colombia fue el ferrocarril de Panamá, pero tal vez el segundo que se construyó en el país fue el de Cúcuta. Y esto hacía que esa zona del país, la zona andina venezolana y la zona oriental colombiana, estuvieran muy, muy conectados. Tuvieran unos lazos culturales, unos lazos familiares, unos lazos comerciales que realmente pegaban a los dos países. Ahí es donde está, digamos, la conexión siamesa entre Colombia y Venezuela. Eso es cierto, y lo vimos en el episodio anterior sobre la Guerra de los 1000 días, porque en la Guerra de los 1000 días la frontera colombo-venezolana, el Táchira, Cúcuta, norte de Santander, se vuelve un escenario para ambos lados. Hay invasiones a Venezuela desde el norte de Santander, notablemente la de Cipriano Castro, que es exitosa, y otras menos exitosas como la de Uribe, que trata de invadir Colombia desde el Táchira. Pero es con Cipriano Castro cuando viene la primera gran ruptura de relaciones exteriores. Cipriano Castro se peleaba hasta con la sombra, se pelea con Colombia, rompen relaciones tal vez en el mes de noviembre de 1901, y esa ruptura dura pues cerca de 10 años y casi lleva a una guerra internacional entre Colombia y Venezuela. Está la invasión colombiana o patrocinada por Colombia de Rangel Garbirias a San Antonio, y también está la invasión de Cipriano Castro que intenta la toma de Riohacha y que es derrotada en Carazúa. Entonces, pues es un momento muy difícil de las relaciones exteriores colombo-venezolanas. Y ya estamos a comienzos del siglo XX, y después de un siglo XIX tormentoso, turbuloso para ambos países. Colombia tuvo un gran número de guerras civiles, Venezuela también. Venezuela tuvo un gran número de caudillos. Se comienzan a ver diferencias en la cultura política entre ambos países. Sí, son unas diferencias muy profundas
que tienen que ver con el ADN, diría uno, político de ambos países. Hay un dicho que debe ser apócrifo, que se lo atribuyen a Bolívar, que decía que Bogotá era una universidad, Caracas era un cuartel y Quito era un convento. Y ese tema, digamos, viene desde esa época de, en Colombia, unos líderes civilistas, estos gramáticos, estilo Miguel Antonio Caro, y en Venezuela siempre eran líderes militares. En Venezuela siempre gustó este tema, digamos, del hombre fuerte, del caudillo que resolvía los problemas, que modernizaba el país, que generaba el orden. Y en Colombia esa idea siempre fue rechazada. Aquí se creía más en el caos democrático. Y entrado ya al siglo XX también, en el episodio pasado recordamos que a Cipriano Castro, su compadre amigote, le da un golpe cuando Cipriano Castro se va a tratar unos temas médicos privados a París. Sí, y el amigote se queda en el poder, pues, ¿cuánto habrá sido? 20 y pico de años. Juan Vicente Gómez va a ser el gran dictador de Venezuela de 1908 a 1935. Él va a durar estos son más de 20 años y va a gobernar Venezuela con una mano de hierro en esta época, que es la época en que Venezuela comienza a descubrir petróleo y comienza a entrar verdaderamente a la modernidad, mucho antes que Colombia. Claro, mucho antes, y se convierte en esa época, en los años 20 y 30 del siglo pasado, en el principal productor el segundo productor de petróleo del mundo después de Estados Unidos. O sea, Venezuela tiene una fuente de ingresos tremendamente grande que Colombia de lejos no va a tener en ningún momento o no ha tenido nunca en su historia. Y viene en todo esto un debate muy interesante, Alejandro, entre un intelectual de la época, un intelectual bogotano de la época y un intelectual en el exilio venezolano. Ese intelectual colombiano sería el presidente Eduardo Santos. El intelectual venezolano es Laureano Vallenilla Lanz, que viene a ser algo así como el José Obdulio Gaviria de Juan Vicente Gómez. Exactamente, era como un operador, era como ¿qué será eso? Un intelectual... El propagandista del régimen. Exactamente. Este es uno de los debates intelectuales más fascinantes de la primera mitad del siglo XX porque es un debate entre la dictadura y la democracia. Vallenilla Lanz hace un argumento muy fuerte. El libro de él se llama El cesarismo democrático. Y el argumento de Vallenilla Lanz es que los países tropicales de América necesitan lo que él llama un gendarme necesario. Es decir, un caudillo, un dictador para gobernar, que estos pueblos no están listos para la democracia. Y en cambio Eduardo Santos dice lo contrario. Dice que, defiende el ideal republicano democrático. Y es un debate supremamente importante porque ese debate se lleva ya al siglo XX. Y esta reunión, cuando sale la reunión entre Petro y el señor Maduro, pues Petro lo que le está diciendo al señor Maduro es: usted tiene que respetar la democracia liberal. Estamos reeditando las palabras de Eduardo Santos en ese momento y del dictador y del propagandista Laureano Vallenilla, porque además no parecen todavía creer mucho en ese concepto en la Caracas de hoy en día y siguen con esta idea un poco del cesarismo democrático. Y el debate entre Eduardo Santos y Laureano Vallenilla Lanz vale la pena rescatar, vale la pena recordar porque todavía ilustra muchas diferencias que se ven hoy en día. Pero después Eduardo Santos, ese intelectual de los años 20 o 30, acaba siendo presidente. Vamos a una corta pausa y a la vuelta arrancamos con Eduardo Santos. Hola, soy Juanita León, directora de La Silla Vacía. Decidimos reflexionar sobre los próximos 10 años con quienes lo han pensado. En un país que vive anclado en sus lastres del pasado, nos pareció que era una buena excusa para pensar en el largo plazo. Los invito a que se suscriban a nuestro podcast El Futuro del Futuro, donde trataremos de anticipar cómo cambiará el mundo en el que vivimos. Bienvenidos. Este intelectual de los años 20 y 30, Eduardo Santos, se convierte en presidente de Colombia y es tal vez la persona que más conoce a Venezuela y en su presidencia se dedica en buena parte a ver cómo puede resolver el tema limítrofe y entra en una negociación con el presidente de Venezuela de ese entonces, Eleazar López Contreras, y llegan a un muy importante acuerdo limítrofe que tendrá después consecuencias muy importantes. El Tratado de Demarcación se firma en 1941 y es quizás la primera vez que un presidente colombiano viaja a la frontera
No hace un concierto, como hizo Duque, pero firma con el general López Contreras Más importante eso, ¿no? un La firma del un tratado de demarcación que es a grandes rasgos lo que va a llegar hasta el día de hoy. Sí, y digamos que esta apertura que se da con Santos y con este tratado inicia una época muy interesante, sobre todo en Venezuela, porque Venezuela rompe su tradición caudillista en los años 50 con la caída de su último gran dictador, digamos último antes de los de ahora, Marcos Pérez Jiménez. Marcos Pérez Jiménez, y empieza un periodo democrático. Pero toca primero volver a ver quiénes fueron los presidentes de la primera mitad del siglo XX. Venezolanos. Venezolanos. Entonces, Juan Vicente Gómez, que es el dictador hasta el 35, y él va a ser un dictador que va a durar casi 30 años, es absolutamente brutal con la oposición y se vuelve muy famoso porque él encarcelaba a sus opositores en una cárcel en Caracas que se llama La Rotunda, más o menos lo que sería el helicoide o la tumba en la Venezuela chavista de hoy. Y los años 50, finales de los 50, ocurre un proceso paralelo democrático en Colombia muy interesante, Alejandro. Hablemos un poquito de esto, del pacto de punto fijo, de Rómulo Betancourt y todo lo que ocurre en los años 50, finales de los 50, tanto en Colombia como en Venezuela, porque es un proceso paralelo que ocurre en ambos países. La democratización para ambos países llega al tiempo. Llega en 1958 el Frente Nacional en Colombia y en Venezuela lo que se conocería como el pacto de punto fijo. Aquí el protagonista es Rómulo Betancourt. Rómulo Betancourt es el líder de AD, de Acción Democrática. Es un líder como, digamos, uno diría que de centro-izquierda tal vez, sí, centro-izquierda. De centro-izquierda totalmente. Él tiene una muy importante relación en Colombia porque el documento que funda AD se llama el Plan de Barranquilla. Volviendo a la época en que él era un opositor, un estudiante opositor a Juan Vicente Gómez, muchos de estos opositores, entonces como hoy, se radicaron en Colombia y el Plan de Barranquilla se va a hacer, como su nombre lo indica, en la ciudad de Barranquilla. Y ahí es donde la oposición da el cambio de ser una oposición estudiantil que se daba a unas aventuras militaristas a convertirse verdaderamente en un partido democrático de masas. Lo que uno ve es que esto que vemos ahora del señor Borges y todo, y el señor Guaidó y todo esto aquí en Bogotá, pues esto no es raro, esto ha sido recurrente en Venezuela. Entonces viene esta normalización política en Venezuela, se inaugura una época de prosperidad económica y también de democracia, que ha sido, repito, la excepción en la historia venezolana. Y se creía que esto iba a durar, digamos, el resto de los días, pero pues acaba desmontándose en el año 98. Pero antes de eso pasan muchas cosas, entre ellas la creación de esta potencia económica, la Venezuela Saudita. Esto ya es el momento donde la Venezuela Saudita es un país muchísimo más rico que Colombia y se ven construcciones de autopistas, hoteles, universidades, se ve la arquitectura moderna de Caracas. No había punto de comparación, o sea, comparemos la Bogotá de los años 50, 60 con la Caracas de esa misma época. Es que además uno, para tener una idea, digamos, de la dimensión y de la importancia geopolítica de Venezuela, pues uno simplemente tiene que ver la historia de la OPEP. O sea, Venezuela es un país fundador, junto con Arabia Saudita, de lo que se convertiría en la organización o el cartel económico más importante del mundo. Y esto, digamos, le da a uno una idea de todo este chorro de dinero que estaba entrando a Venezuela. Ver uno de los edificios que había. El Museo de Arte Moderno de Caracas era un museo de arte moderno de clase mundial. Y aquí en Colombia, pues a duras penas todavía estamos exhibiendo las obras de Epifanio Garay en el Museo Nacional. Estos son los años en que el Concorde vuela a Caracas y son los mismos años en que López Michelsen describe a Colombia como el Tíbet de América Latina. Es decir, un país aislado del mundo que mira hacia adentro. Éramos el primo pobre o el hermano pobre en esta relación. Millones de colombianos migran a Venezuela. Eso también hay que... Ahora que estamos viendo millones de colombianos o colombo-venezolanos y venezolanos viviendo aquí a Colombia, hay que recordar que lo opuesto ocurrió en el pasado. Entonces, pues no hay que quejarse tampoco tanto de eso. Y en estos años de boom de la Venezuela Saudita comienza una integración económica ya de dos países que están entrando en la democracia y estamos hablando de la integración del Pacto Andino. Esto es 1969, Carlos Lleras, presidente de Colombia. Colombia, digamos, ha sido principal impulsora de esta idea del Pacto Andino porque
siente que tiene unos mercados más grandes a los cuales puede exportar con cierta competitividad. Entonces, Colombia mueve esta idea, Venezuela se monta en la idea, no con tanto entusiasmo como Colombia. Colombia la extiende eventualmente al Ecuador, a Perú. Chile también lo montan en algún momento, se sale muy rápidamente Chile de esto durante la dictadura de Pinochet, pero esta idea del Pacto Andino es la idea, digamos, es la idea de crear una zona de comercio común integrado en la región. Y el Pacto Andino tiene algunos éxitos, por ejemplo, crea instituciones como la CAF o la Comunidad Andina que permitieron un libre comercio regional. El Parlamento Andino no es como de las más... Ese de pronto es un poquito más inútil, el Parlamento Andino. Sí, pero todavía, digamos, durante mucho tiempo el tema comercial sigue siendo un tema, digamos, más aspiracional que real. ¿Cómo funcionó, Luis Guillermo, la crisis de la corbeta Caldas? Uno oye hablar mucho de eso. Pues resulta, Alejandro, que en este tratado que hablábamos del año 41, se hace la limitación, los monjes se le dan a Venezuela, Colombia, digamos, delimita su frontera, pero había un aspecto que no se había incorporado en el tratado porque no era realmente un aspecto relevante en el derecho internacional, que era el tema de la plataforma continental. Esto se vuelve relevante cuando el presidente Truman en Estados Unidos introduce el concepto en el derecho internacional que extiende la soberanía, digamos, de un país en su plataforma continental debajo del agua, por así ponerlo simplemente. Y entonces, pues claro, viene todo este crecimiento del petróleo en Venezuela, concentrado principalmente en el lago de Maracaibo, y Colombia intenta buscar la manera de poder aprovecharse o tener algún tipo de título de esta riqueza inmensa del petróleo. Entonces Colombia empieza a reclamar, según la normativa internacional, derechos sobre una parte significativa del Golfo de Venezuela. Y esto genera una tensión muy grande. Los venezolanos lo ven como una amenaza a lo que ellos consideran su soberanía, y Colombia empieza a empujar este tema y lo pone de principal tema en las relaciones colombo-venezolanas. Y esto genera pues obviamente una gran tensión. Se intentan hacer algunos acuerdos, hay hipótesis de solución de este diferendo en diferentes gobiernos, sobre todo cuando había afinidad entre los presidentes, el presidente Alfonso López y Carlos Andrés Pérez avanzan en una solución negociada, pero las soluciones negociadas todas se van desbaratando cuando hay radicales en los respectivos países. En Venezuela particularmente en el COPEI. El COPEI se opone de una manera muy dura a cualquier tipo de cesión a Colombia. En Colombia, digamos, hay más flexibilidad, pero de todos modos es un tema muy importante porque, claro, esto es un poco quedarse con un pedazo del jardín de la casa del primo rico. Y Colombia, digamos, insiste mucho en eso. ¿Cómo llega la crisis en el 87? Una corbeta colombiana, la corbeta Caldas, se mete en aguas que los venezolanos consideran de ellos. Pero no se mete por accidente, es una decisión expresa del presidente Virgilio Barco y de su canciller, quienes le dan la orden a la corbeta de patrullar aguas que estaban en disputa. Entonces se manda una corbeta a estas aguas y los venezolanos reaccionan con furia ante la presencia de la corbeta. Y la verdad sea dicha, fue un acto, uno podría decir audaz, pero uno también podría decir irresponsable, porque si Colombia tenía 4 corbetas, Venezuela tenía no sé cuántas fragatas, tenía F-16, tenía aviones de primera línea en ese momento, submarinos y todo esto. Y el gobierno venezolano del presidente Lucinchi en ese momento, cuando ve esta amenaza, básicamente da la orden de hundir la corbeta. O sea, casi nos vamos a la guerra por cuenta de la presencia de la corbeta en esas aguas. ¿Y cómo se soluciona este equivalente colombo-venezolano de la crisis de los misiles cubanos? Con una reunión que se da en Ureña entre el presidente Barco y, si no estoy mal, el presidente Carlos Andrés Pérez, donde se decide desgolfizar la relación y más bien concentrarse en algo que estaba muy de moda en ese momento, que era nuevamente la integración económica. Estaba cayendo por caer el muro de Berlín. La idea aquí era la globalización, la integración, el crecimiento económico, y entonces toda la agenda colombo-venezolana se vuelca sobre ese tema. Pero aquí estamos llegando ya al final de los 80s. Y el final de los 80s es un momento complejo para ambos países. En Venezuela, en el año 89, se vive lo que se llama el Caracazo, que esto es una explosión popular en la ciudad de Caracas, el equivalente del Bogotazo, que se desata cuando cambian unos subsidios de combustible.
Al mismo tiempo, Colombia en 1989 está viviendo lo que puede ser su año más violento, donde varios candidatos presidenciales caen asesinados y Colombia está bajo amenaza del narcotráfico. Ambos países llegan a la década de los 90 con sus respectivas crisis. Y viene también lo que uno podría llamar la época de oro de las relaciones colombo-venezolanas, que son del 92, habrá quien dirá que es hasta el 98 cuando llega Chávez, habrá quien dirá que es un poco más, hasta el 2005-06 cuando definitivamente Chávez rompe las relaciones, comerciales por lo menos, pero es una época de gran integración, de gran optimismo. De gran comercio. La cifra que uno siempre ve en los periódicos es que en el año de mayor intercambio comercial, Colombia le vende a Venezuela cerca de 6.000 o 7.000 millones de dólares. Que es una cifra muy importante que empieza a crecer desde mediados de los 90 en adelante. Se integran las industrias automotrices, por ejemplo, que son muy importantes. Venezuela le exporta a Colombia toda la producción petroquímica. Colombia le exporta producción industrial, textil sobre todo, alimentos. Es una sinergia que genera crecimiento muy importante en ambos países. Y restablecer ese establecimiento comercial es la misión que le han encargado a las expertas manos diplomáticas de Armando Benedetti. Sí, tiene un reto muy importante el doctor Benedetti. Vamos a ver si al final de estos 4 años tenemos unos 10.000 millones de dólares de intercambio comercial, que era lo que veníamos a mediados de los 2000. Veremos a ver. Pero esta época, Alejandro, es una época dorada del comercio que se empieza a fragmentar con la llegada de Hugo Chávez al poder. Yo me acuerdo muy bien que el primer indicio de que las cosas no iban a ser como se habían pensado es cuando Hugo Chávez, recién entrado al poder, le prohíbe la entrada a los camiones colombianos a el territorio venezolano, porque este era como el siguiente paso lógico de la integración, que uno pudiera manejar en un camión o que un conductor y un camión colombiano pudiera salir de Bogotá y llegar a Caracas con la mercancía. Es como el símbolo de la integración que ocurre en Estados Unidos hoy en día con los camiones mexicanos y gringos en las fronteras. Pero en ese momento Chávez dice, no, esto no va, y empieza, digamos, a verse la primera grieta en esta integración tan exitosa que se había dado hasta ese momento. Y en tema de cultura política que hablábamos ahorita, los 90 también comienzan a haber una divergencia entre Colombia y Venezuela. Ambos países habían llegado a la democracia en el 58, pero en los 90 comenzamos a ver soluciones distintas a los problemas de las crisis políticas. En Venezuela, el entonces teniente coronel Hugo Chávez intenta dar un golpe militar en febrero del 92. Es una solución venezolana a los problemas. Creo que eso también es muy relevante de cómo los países tienen un ADN político tan diferente que intentan solucionar sus crisis de maneras totalmente opuestas. Colombia, un año antes de eso, había echado mano a una nueva constitución, que es la solución colombiana eterna. Ante cualquier problema, una constituyente; ante cualquier crisis, una ley. Sí, en cambio en Venezuela busquémonos aquí al militar que resuelva este problema. Y ya para final de la década, para comienzos del nuevo siglo, del nuevo milenio, Colombia y Venezuela están otra vez en orillas opuestas. Esto es como la regeneración, donde de un lado está un gobierno de derecha, del lado colombiano, en Colombia en ese momento ya con Álvaro Uribe, y enfrentados del otro lado de la frontera con un gobierno radical de izquierda, de un caudillo tropical y carismático. Esto es casi lo que ocurrió 100 años antes. La historia quizás no se repite, pero sí pesa. Y ahorita estamos viendo otra vez con el gobierno de Gustavo Petro, el gobierno de Nicolás Maduro, otra vez una diferencia. Petro, a pesar de haber sido guerrillero, es una figura profundamente colombiana, profundamente civilista, mientras que Maduro todavía está montado en un aparato militar, en un régimen militar fundado por Chávez. Llama muchísimo la atención que lo primero que le dice Gustavo Petro a Maduro en esta reunión reciente es que él debe acogerse a la democracia liberal. O sea, Gustavo Petro ahí está actuando en la línea de Carlos Holguín, uno podría decir en la línea de Eduardo Santos, en la línea muy colombiana de la democracia liberal, y Maduro está haciendo lo que han sido los dictadores venezolanos, digamos, recalcitrantes ante estos cambios, siempre manteniendo, digamos, una mano dura sobre su población y creyendo en este mito del César democrático. Petro al mismo tiempo le pidió a Maduro que vuelva al sistema interamericano de derechos humanos, que eso es algo que para la cultura política venezolana va a ser muy difícil, porque el país del helicoide y de la rotunda no parecería que sea muy compatible con la CIDH.
Maduro tiene montado un aparato represivo que aterraría al propio Juan Vicente Gómez. La Sí. posibilidad de que él vuelva al sistema interamericano de derechos humanos es muy remota, pero es diciente que una de las solicitudes del presidente Petro haya sido precisamente esa. Sí, pues aquí ya vamos concluyendo nuestra historia de estos dos países que son siameses, hijos, como dirían en este comunicado que leímos, del padre Simón Bolívar, pero que se comportan y son bastante diferentes, sobre todo en el tema político. Son repúblicas hermanas, pero no repúblicas gemelas. Este ha sido un recorrido maratónico desde Juan Piz González Pombo, descendiente del Lino de Pombo, hasta Maduro y Petro, pasando por Armando Benedetti y el sífilis de Cipriano Castro. Veremos esto en qué acaba. Muchas gracias. Con este episodio de hoy concluimos la primera temporada de Deja Vu. Espero que hayan disfrutado de estos episodios y que podamos contar con ustedes en la siguiente temporada que iniciará el año entrante. Efectivamente, Alejandro, por ahora los dejamos en suspenso. Una muy feliz Navidad. Feliz Navidad y felices fiestas a todos. Deja Vu es un producto de La Silla Podcast. Grabado en los estudios de La Silla Vacía. Escrito y dirigido por Luis Guillermo Vélez y Alejandro Lloreda. Producido y mezclado por Fernando Cruz y la coordinación de Tatiana Duque. Cada 15 días, un nuevo episodio en su plataforma preferida. Gracias por escuchar.